Buenas tardes, mi nombre es Nelson Cisneros, estudiante de la Maestría de Administración y Planificación Educativa de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. En la tarde de hoy le voy a hablar un poco sobre lo que es la planeación educativa y la calidad educativa. Para poder entender un poco de lo que se va a hablar más adelante, me gustaría explicar el concepto básico de la planeación, que es la acción de la elaboración de estrategias que permiten alcanzar una meta establecida. Vale recalcar que la planeación tiene unos elementos muy importantes y fundamentales. ¿Para qué? Para poder lograr esta meta establecida. Llámese un objetivo, llámese una misión, llámese una visión, un tiempo específico y un análisis previo a la planeación y después de la planeación, que estas nos permitirán llevar a cabo nuestra meta establecida con eficiencia y eficacia. Este análisis nos permitirá también conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que se presentarán en el momento de que estemos caminando en pro a tener una buena planeación. Conociendo ya el concepto de planeación, ahora vamos con el concepto que nos interesa, que es planeación educativa. La planeación educativa se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación. También destaco que no solamente a nivel educativo se planifica. Hay diferentes ramas, profesiones que utilizan este tipo de planificaciones. ¿Para qué? Para lograr una meta establecida. También vale destacar que nosotros como personas, como ser humano, a diario nos establecemos metas, ya sea corto, mediano o largo plazo. Gracias a este tipo de planeación es posible definir qué hacer y con qué recursos o estrategia trabajar. La planeación educativa implica interacciones de diversas dimensiones, como por ejemplo la parte social, la parte tecnológica, la parte política y la parte cultural y económica. En la parte social, hay que tener en cuenta que las instituciones, escuelas, universidades, liceos, forman parte de una sociedad y como tal, estas forman parte de los cambios que experimentan progresivamente, ya que la sociedad y sus organizaciones conviven un mundo globalizado. En la parte tecnológica, la planeación está fundada actualmente en la innovación de los resultados de investigación, en el desarrollo de los nuevos paradigmas provenientes de las empresas, universidades, en la interacción de de las nuevas tecnologías, como son las redes sociales, la ampliación de internet, de un internet donde podemos encontrar ahora mismo mucho tipo de información. En la dimensión política, la planeación se desarrolla dentro de un marco jurídico institucional establecida y requiere de la articulación del compromiso de acción para el futuro. Vale destacar que una de estas, para mí personalmente, es una de las dimensiones más importantes, ya que a partir de los entes gubernamentales, de la política, es que se comienzan a hacer lo que son las planeaciones o los planes estratégicos macro. Ya de ella emanan los planes estratégicos micro, como por ejemplo un plan estratégico educativo de la nación. Algunos países he estado revisando, lo hacen anualmente, uno lo hace desde el primer momento del periodo de campaña del político que ganó en los comicios electorales. En la cultura, en la dimensión cultural, se debe tomar en cuenta la región, el país, la institución específico donde va a ir orientado este tipo de planeación. La identidad nacional o el conjunto de valores que están inmersos en la planeación educativa son muy importantes en el momento de realizar ese tipo de planeación. En la economía, los planes, programas y proyectos pueden convertirse en realidad o bien quedarse a nivel de documento, dependiendo de los recursos con que cuentan. Además,
Mediante la planeación se busca dar un uso óptimo de los recursos disponibles. Tenemos que estar claros que estas pueden interactuar o interrelacionarse entre sí. Por ejemplo, en la parte política, ellos hacen el plan estratégico de la nación, ellos destinan diferentes recursos que vienen emanados de los ingresos que le entran al Estado. A nivel económico, ellos ya teniendo esos recursos hacen su planificación y distribuyen para diferentes proyectos, diferentes actividades. Unos, como explicaba ahorita en el concepto, se quedan documentados, otros se llevan a cabo, otros simplemente no se llevan a cabo, se llevan a media. En la parte cultural, con la parte social, o la parte política y cultural, para explicar un poco así un ejemplo, el político o la planeación debe hacerse en base a, lo, a la cultura. No, tenemos que estar claro que una persona de aborigen indígena no aprende, eh, no tiene la misma metodología de aprendizaje que una persona que ya vive en la ciudad. O sea, la persona que nazca en regiones aborígenes debe trasladarse a la ciudad para poder, ¿qué? Para poder este, meterse o introducirse en un sistema muy diferente a lo que ellos estén desarrollados. Un ejemplo, eh, los aborígenes estudian con personas de diferentes grados. En la ciudad nosotros ya tenemos establecido un primer grado, un segundo grado, un tercer grado, y cada uno va acorde a su edad y cada uno va acuerdo al aprendizaje adquirido. La parte tecnológica, ¿cómo esta ayuda? La parte tecnológica, a través de los problemas sociales, y aquí estos interaccionan entre sí, ellos van viendo cómo poder optimizar tiempo y, y recursos para que la sociedad se sienta un poco cómoda, un poco confortable, pero la sociedad tiene un reto, que es poderse colocar a la vanguardia de lo que la tecnología le está exigiendo. Okay. Ahora vamos sobre los tipos de planeación educativa. El primer tipo de planeación educativa se basa en la retrospectiva. La misma es la planeación del pasado para conocer el futuro. Existen dos modalidades de planeación, la determinista y la probabilista. La determinista se basa en el modelo donde las variables a considerar son susceptibles del control. Y la probabilista toma en cuenta la variable tanto endógeno como exógeno, que no está bajo control o no se controla. Esto ocurre a partir de su comportamiento histórico en el tiempo. Vamos viendo que ellos ven en la retrospectiva, cuando hacen una planeación retrospectiva, más que todo la probabilista es la que yo siempre he visto que se usa, que son las que estudian cómo se comporta una variable durante el tiempo y en base a eso es que se hace la planeación. La segunda, la prospectiva, se enfoca en un diseño de un futuro deseado ideal, totalmente libre de las restricciones que pudiera provenir de tomar en cuenta el pasado y el presente. Está simplemente enfocado a lo que se quiere y así sea que tengan obstáculos de que llegamos. Con qué recursos, con qué metodologías, con qué estrategia durante el tiempo que vamos haciendo, durante el proceso, mejor dicho, se van viendo de cómo se va comportando y mientras salga un problema lo resolvemos y seguimos avanzando. La circunspectiva incluye la visión del futuro y se circunscribe a situaciones o problemas particulares del presente. Esta concepción adopta dos modalidades conjuntural y correctiva, que son las dos tipos de
las dos modalidades, mejor dicho, que tiene la planeación. En la coyuntural se aplica cuando se presentan momentos eh, favorables para ejecutar una acción o realizar un cambio, y la correctiva se utiliza para resolver problemas actuales o para corregir aspectos desfavorables. En la tipo de planeación estratégica se puede considerar de ella un método, considerando que ésta se refiere tanto al enfoque de la dirección como el proceso. Esta, esta más que todo es una de las más utilizadas, ya que este tiene un proceso mediante el cual se lleva a cabo de lo que yo les estaba hablando, el tema del análisis, el tema del objetivo, la misión, la visión. Tiene un protocolo que a su vez conlleva un enfoque para poder considerar que realmente planificamos bien y también llegar a una meta establecida eficazmente y eficientemente. Okay. Ahora entramos en el tema de calidad educativa. Antes de eso, como hicimos con la planeación, vamos al concepto de lo que es calidad. Calidad es una herramienta básica e importante para una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra misma especie. Calidad educativa, cuando hablamos de calidad educativa, hablamos que se refiere a los efectos positivos valorados por la sociedad respecto del proceso de forma que llevan a cabo las personas en su cultura. Rawls, en el 2002, decía que la calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidad, destreza y actitudes necesarias para equiparlas para la vida adulta. Causas del problema de la calidad educativa. Bueno, tenemos diferentes tipos de causas. Una de las causas es la repetición y deserción en nuestras aulas escolares, que eso es uno de los problemas que realmente existen en la actualidad, más que todo en nuestros países latinoamericanos y el Caribe. La repetición y deserción de nuestros estudiantes, que no analizamos tampoco el por qué nuestros estudiantes se están yendo, qué estamos haciendo, simplemente lo dejamos ir porque realmente no nos importa, porque realmente no hacen falta aquí, porque realmente son unos flojos, sin estudiar más allá de lo que le puede estar pasando a ese ser humano. Entonces vemos la carencia que tenemos de profesionales que, que puedan, incluso eso va en la parte ética, que puedan identificar cuando un alumno esté en un tema de problema social y que podamos ayudarlo a abordarlo y darle como esa mano amiga y decirle qué pasa, por qué falta, tienes problema en tu casa. Este tema de sensibilidad creo que nos falta a nivel educativo de la región. Otro es la pobreza extrema. En la actualidad, un ejemplo, en mi país, Venezuela, vemos niños que están faltando al colegio porque no tienen ningún tipo de alimento, no tienen cómo costear por así decirlo, los materiales que se le están exigiendo, nos tienen para un pasaje, y esto lo que hace es que la calidad desmejore en nuestras instituciones. Otro ha sido gracias a los problemas sociales que existen en la actualidad. Muchos de los estudiantes universitarios, incluso va muy a la mano al punto anterior, que era deserción y deserción, se están yendo del país. Entonces las aulas de clases están vacías, porque la pobreza ha endurecido y ha crecido muchísimo, y ya esos adultos jóvenes, esos jóvenes que quieren ir a la universidad a sacar una profesión, hoy en día no pueden. Los problemas de educación, los problemas de ubicación
estructural de la escuela, eso también es otro tipo de problema, ya que a veces escuchamos, vemos videos incluso en nuestras redes sociales, donde hay personas, niños que tienen que caminar 2 horas para llegar a un centro educativo, porque no hay facilidad de transporte, porque simplemente sus padres están en una extrema pobreza, que también tocamos el punto de arriba, y si vemos empiezan a convergirse e integrarse los puntos, las causas como una deserción y la pobreza. Entonces esto hace que la gente no asista más y simplemente queda el punto que seguimos, que es la analfabetización. Vemos algunos programas que, bueno, casi en todas las mayorías de los planes, en su gran mayoría, el 90%, para decirlo así, en su planeación estratégica educativa, tienen como punto fundamental poner un país de 0% analfabetización. Entonces, claro, esto a veces es posible, como a veces no es posible, porque también la sociedad es muy, por tener ese temor, por decir, sabes que tengo tantos años y me da pena exponer que no sé leer, se restringe mucho, y eso es donde va el otro punto, que está el bullying. Si una persona analfabética, ya que tiene una edad ya muy pasada, que realmente es para saber decir a e, i, o, u, al menos, no se atreve a salir de esa analfabetización simplemente porque tiene miedo a una burla, tiene miedo de que la sociedad lo juzgue, tiene miedo de que lo estén insultando, tienen diferentes miedos de poder tomar ese paso y salir de esa analfabetización. Y bueno, el bullying, que bueno, es un tema de la actualidad, un tema que realmente están trabajando mucho, campañas incluso, también es uno de los puntos muy importantes para el momento de hacer una planeación educativa. Ese tema de bullying es un boom, es algo que está en la actualidad, es algo que en todos los planes estratégicos se están manejando. Entonces, este es uno de los 5 puntos, hay más puntos, pero no lo más importante, donde pone nuestra calidad educativa en peligro. Sin docentes con una buena reputación ante la sociedad, sin una buena formación y un buen salario, la calidad educativa nunca será esperada. Este es un punto que mientras leía quería indagar, porque yo estaba escuchando y leyendo diferentes documentales, donde me daba un ejemplo ahorita de un punto que vamos a hablar sobre el cuestionamiento de que muchas organizaciones y gremios y docentes en la sociedad en general se hacen, ya que en diferentes países de Latinoamérica arroja que hay incoherencia en los resultados con relación a los recursos destinados y las evaluaciones educativas de diferentes centros, donde la calidad aún no supera lo esperado. O sea, el plan estratégico educativo o el plan educativo, la planeación educativa se hace en base a una meta establecida. Entonces, se invierte recursos, se invierte tiempo, se invierte conocimiento, y aún así, todavía en el momento de la evaluación no hay incoherencia, o sea, no se encuentra el resultado del por qué nuestro plan se va llevando a cabo. No podemos negar que se han producido a veces en los últimos años, especialmente en tecnología, se han invertido, ¿verdad?, en tecnología, mejorar infraestructura, incremento en construcciones de nuevos centros educativos, inclusión de personas con discapacidad, de nueva forma de evaluar a toda la comunidad escolar, llámase profesores, docentes, alumnos, y la modificación del currículo incluso. Pero ¿qué pasa? No tenemos docentes con buen salario, tenemos docentes manifestando, no tenemos docentes capacitados para las nuevas tecnologías. Incluso la misma sociedad hace de que no tengamos respeto a los docentes. Y es algo que realmente admiro de países como los que voy a nombrar ahorita, donde incluso el docente es como si fuera un dios. El docente no está rechazado de la sociedad. El docente es algo que, si tú eres docente, es respetado en esos países donde la educación es de primer mundo.
¿Quién tiene la culpa de la mala calidad educativa en la sociedad? O sea, también hay muchas evidencias de la preocupación de cómo tocar temas centrales referidos a la responsabilidad de la sociedad en el Estado sobre la educación. O sea, y todo el mundo comienza a echarse la culpa, que la escuela, que la iglesia, que la familia, y a la final nadie está claro y todo el mundo culpa al docente de formación del salón, que es el culpable de una mala educación. Yo revisando algunos planes estratégicos de diferentes países de Latinoamérica, me doy cuenta que su elaboración son hechos en base de preguntas tales como ¿cuál, cuál es cuál es la educación de la sociedad? ¿Cómo viabilizar o concretar o evaluar los cambios que realmente se hacen? O sea, cómo no se sabe todavía, porque lo que veo pues son preguntas mías directamente que incluso tengo anotado. Cómo visualizar y concretar y evaluar los cambios. No saben todavía, porque si supiéramos en la actualidad cómo nosotros podemos evaluar esa planeación que se hace, ¿verdad? O llevar analizar o estudiar un poco más sobre los cambios, creo que tuviéramos una mejor educación de primer mundo. Al no hacer una planeación educativa adecuada, el Estado y la sociedad le dan la mayor responsabilidad y el peso de educación al personal docente, que es lo que estaba comentando en la actualidad, que es lo que está pasando. El docente con mayor peso en responsabilidad de la calidad de educación. Ahí vemos una imagen donde la persona está como que yo. Sí, históricamente la sociedad y el Estado en general realizaban un triángulo de responsabilidad entre la educación, donde el mismo estaba conferido entre la familia, iglesia y sistema educativo. Y con el debilitamiento de la familia, porque hay mucho debilitamiento de la familia, muchas familias que se rompen, y las iglesias en el sistema educativo les responsabilizan mayormente de cualquier tema de índole educativo, valga la redundancia cuando hablo educativo, al docente. O sea, vemos que ahorita hay muchos tabú, no, hay muchos problemas con la iglesia, muchos problemas de, con la familia. Entonces buscamos quién es el responsable de la educación de mi hijo y simplemente la sociedad dice el docente. Y como tampoco en Latinoamérica no respetamos al docente, pasa cualquier cosa, ahora el docente nos busca de corregir y vemos en las escuelas hasta que los padres y representantes entran a golpes a los mismos docentes simplemente porque buscan de corregir, pero si no lo corrige la iglesia, no lo corrige la familia, quien lo corrige. El docente hoy en día se le exige hacer todo lo que la sociedad y el Estado y la familia no están haciendo. Puede decir con propiedad y testimonio que la educación no está considerada una propiedad en la agenda política, de verdad. No la veo, simplemente se queda en plan porque creo que si tuviera como prioridad, tuviéramos una educación primer mundo. Incluso en mi país, que realmente no vemos como prioridad lo que es el tema de educación, se modifican currículos, se hacen puros planes que son documentados, la verdad, y es muy triste porque si tuviéramos prioridad en la educación no permitiríamos que hubiera tanta fuga de cerebro hoy en día. El prestigio y la valoración del docente se pierde en países que en su agenda política no incluye la educación como prioridad de la sociedad. Solo por protocolo anual realizan una planificación llamada estrategia, es lo que le decía. Hacen un protocolo porque realmente hay un ministerio, ese ministerio tiene que dar un resultado porque tiene que justificar el recurso que se le dio, se le asignó. Así poder ver cómo a través de los proyectos propuestos y las partidas establecidas se pierden por medio de unos enemigos. Número uno llamado corrupción, que lo vemos mucho en nuestro país en la actualidad. Es muy triste hablar de este tema, pero sí se ve y es algo que, que no coincido, porque si todos salimos de ese sistema educativo, ¿por qué afectarlo? Entonces, cuando el gobierno no toma en cuenta a los educadores,
pasa esto, la calidad se pierde, porque hay muchas personas que pueden explicarse, hey, ahora los profesores manifiestan. ¿Y por qué manifiestan? Por falta de pago. Entonces todo el mundo pierde ese interés de no querer ser profesor porque son mal pagados, y ahí empieza a desmejorar nuestra calidad en diferentes países, como son estos países acá, principalmente modelos de países como ejemplo, una buena calidad educativa: Corea del Sur, Finlandia, Singapur, Japón. Son esos países que realmente las personas para llegar a ser o formar parte de una nómina docente le cuesta. Son decir que eres profesor, eres una eminencia en uno de estos países. ¿Por qué? Porque el gobierno le toma mucha importancia, e incluso nunca en estos países vas a ver un alumno o unos profesores manifestando en la calle. ¿Por qué? Porque tienen un buen salario, tienen una buena capacitación, incluso tienen prestigio y respeto. En nuestros países, un médico que fue formado por un docente quiere exigir más que lo que el docente pretende tener. Por ejemplo, en Singapur, en los billetes de Singapur, hacen énfasis mucho en la parte educativa, en maestros. En nuestro billete, en la actualidad, vemos personas históricas, personas que ya realmente son del pasado, y no vamos al pasado simplemente para recordar nuestros superhéroes, las personas que nos hicieron dependencia, pero realmente ellos tuvieron educación. Sí, tuvieron educación. En Singapur toman mucho en cuenta eso y sus billetes, y lo invito a que vean los billetes de Singapur y vean cómo está diseñado, y le hacen énfasis y prioridad, y se ve que es algo fundamental y algo realmente valorado, que es la educación. Por eso está como uno de los países con mejor calidad de educación en el mundo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de educación y llegar a una educación de primer mundo? Hay muchos, hay muchos, o sea, hay muchos que hacer, la verdad. La verdad, hay muchos que hacer, pero ¿qué tenemos que mejorar? También hay muchas cosas que mejorar. Pero bueno, hay muchos puntos que me gustaría tocar, pero voy a dar un breve resumen de cómo, de estos puntos a mejorar. Que una de la desigualdad social, vemos que en Latinoamérica el que tiene más dinero es el que estudia en mejor colegio, el que tiene una mejor educación. Me llamó la atención cuando estuve en Canadá, bueno, estoy en la actualidad en Canadá, donde yo le preguntaba a una profesora: ¿y los colegios privados dónde están? Porque toda la sociedad se emerge en una escuela pública y todos estudian, la mayoría estudian gratis. Y me dicen, son muy pocas las universidades, bueno, las universidades sí son privadas, pero son costosas, pero la secundaria, primaria, dicen, todos emergen en una sola sociedad. Entonces todos reciben la misma educación. Y eso me llamó mucho la atención. Y yo, wow, ojalá que en Latinoamérica fuera así. En Latinoamérica hay mucha desigualdad. La educación que recibe en la privada no es la misma que en la pública. Entonces, entre eso es algo que en el momento de planear se tiene que evaluar, y el análisis previo a la planeación tienen que tomar en cuenta el tema de desigualdad social, porque si no, de verdad que creo que es uno de los problemas más graves para tener una buena calidad. Hacer atractivo las carreras de docencia. Es lo que le decía. Muchas personas en nuestra América Latina dicen, ¿para qué ser docente? Si voy a ser mal pagado, si realmente voy a estar manifestando, lo hago por vocación porque me gusta enseñar. Es lo que yo he escuchado de muchas personas que son docentes y que están hoy en día disconformes con su salario. Y porque ellos son padres de familia, pertenecen a un núcleo familiar y realmente deberían tener una buena paga, y por eso es que lo vamos a ver manifestando si no se le da lo que realmente ellos esperan. 3. Enseñar como científico y no como memorístico. Alejarse de un sistema enfocado en enseñar contenido. Vemos que simplemente aprende este contenido y ya, mañana tienen examen. Donde los países desarrollados piensan de verdad, ponen a pensar a los alumnos,
cómo crear, cómo resolver el problema. En la actualidad te están viendo, bueno, algo muy criticado como para mí positivo porque realmente lo he trabajado, que es la competencia. Entonces la competencia te permite a que realmente buscar de resolver algo según tus actitudes. Entonces es lo que vamos enfocados, creo que vamos en buen camino según mi punto de vista, y porque así es que se maneja las buenas educaciones del primer mundo, con ese tipo del hacer, el ser creativo, el pensar cómo hacerlo, y no solamente quedar todo en la parte teórica, en la parte documental, apréndetelo, porque a la final el día de mañana se le olvida, porque muchas personas tú les preguntas cuántos son 9 por 8 y te quedan pensando porque fue algo que realmente se lo aprendieron simplemente para pasar de un grado a otro. El cuarto, enseñar pocas cosas pero importantes y que sirvan para la vida útil. En primer lugar, tener rigor, la exigencia de los altos alumnos, eso se ve mucho en la educación del primer mundo. Como segundo punto, aprender pocas cosas pero muy bien. Ellos aprenden pocas cosas pero lo desarrollan muy bien. ¿Por qué? Para tener coherencia, progresión en los aprendizajes. En América Latina los textos son más grandes que los de Japón. Por ejemplo, 3 años seguidos vemos lo mismo, pero al parecer en forma distinta. Y es verdad, vemos las cosas, vemos el mínimo como un múltiplo de una cifra en cuarto grado, el mínimo como un múltiplo en quinto grado, el mínimo como un múltiplo en sexto grado, el mínimo como un múltiplo en primer año, en el segundo año, pero después cuando me gradúo ahorita como adulto, mi hijo me pregunta, ¿cómo se hace mínimo como un múltiplo? Y no me acuerdo. Al final de todo, ¿por qué? Porque no estamos, o sea, en vez de aprender poco, pero aprenderlo bien y hacer énfasis en eso, queremos aprender muchas cosas y a la final no, vemos que no nos sirve. Está la parte de la deserción. La deserción te dice, ¿para qué voy a ir si esto no me va a servir en la parte de mi vida actual? Lo ven así algunas personas que toman la decisión de decir que no voy más a la escuela. Mejorar la enseñanza en la etapa preescolar. Esto es muy importante, tener personas muy bien calificadas y preparadas, ya que son los primeros años de formación de los niños. Desde ahí va a partir nuestra calidad de lo que vamos a exportar hacia la sociedad educativa de otro nivel. Tener personas calificadas en la etapa preescolar es muy importante, y de verdad que eso es una de las cosas como primer ítem en la planificación o en la planeación de un centro educativo de la nación para mejorar lo que es la parte de la calidad. Y la última, poner más atención a las deserciones y abandonos escolares. Muchos de los jóvenes no ven que lo que aprenden vaya a ayudarlo en la vida, es lo que decía anteriormente. O sea, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Lo escuchaba cuando era alumno. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Porque no le buscaban como sentido a lo que están aprendiendo. El problema radica en que no tenemos personas en nuestros centros educativos preparados para acarrear o poder ayudar, mejor dicho, a estos jóvenes. Pero sí tenemos personas con una lista para juzgar y hacer sentir a los jóvenes que están en un centro penitenciario. Y es verdad, hay alumnos que te dicen, me voy porque esta profesora no me cae bien, que apenas hablan te castigan, apenas te mandan en silencio. Entonces, sin poder explicarle la importancia de simplemente vamos a jugar, sin pensar que realmente esa persona se nos puede ir el día de mañana. ¿Nos está importando nuestros jóvenes hoy en día? Es una de las preguntas que realmente un docente también se debe hacer. Admiré mucho, como resumen, la calidad educativa que tienen los países primer mundo por muchos factores, y de verdad que si yo fuera la oportunidad hoy de ser presidente, copiaría ese tipo de modelo, ya que tuviera en mis manos el poder de poder viajar a otros países, a poder comunicarme, a poder hacer intercambio de información, intercambios bilaterales con otros países que realmente me den ejemplo de una buena educación. ¿Por qué no lo hacemos? Eso es algo que quisiera yo preguntarle a un presidente, a un ministro de educación, de por qué no lo estamos haciendo bien. Bueno, señores, este fue una breve resumen sobre lo que es concepto de calidad y que el concepto de planeación educativa según mi punto de vista, y vemos cómo se interrelacionan entre sí. Espero que le haya gustado. Muchas gracias y buenas tardes.